Amigos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en un relato que ha fascinado a la humanidad durante siglos, el mito del león de Nemea. Ah, el león de Nemea, una figura que encarna la fuerza bruta, el peligro. Desde luego esas historias de héroes y monstruos de la mitología griega siempre tienen algo que nos atrapa, ¿no? Sin duda. Y el león de Nemea es un desafío épico incluso para el más grande de los héroes, Heracles. Heracles, o Hércules para los romanos, 12 trabajos imposibles. Cada uno más asombroso que el anterior. Pero empezamos por el principio. Por esa primera prueba, la lucha contra el invencible león de Nemea. Lo interesante es que incluso el origen de esta bestia es un misterio envuelto en la niebla del tiempo. Algunas versiones lo pintan como hijo de Tifón. Eso ya suena aterrador. Tifón, la encarnación del poder destructor de la naturaleza. Exacto. Pero hay versiones aún más extrañas, ¿no? He oído algo sobre la luna. Imaginad un león cayendo del cielo, desde la mismísima luna. Es una imagen poderosa, desde luego. Y nos habla de la naturaleza cambiante de los mitos, ¿no? De cómo se transmitían de generación en generación, Es como si cada narrador añadiera su propio toque, adaptándose a las creencias y la imaginación de cada época. como un juego en el que la historia va evolucionando con cada persona que la cuenta. Precisamente. Lo importante es entender que estas diferentes versiones no se contradicen, Claro, enriquecen el mito, aportando capas de significado y simbolismo. como las diferentes perspectivas de un cuadro. Pero centrémonos en la bestia en sí. Este león no era un simple felino, ¿verdad? No. Se decía que aterrorizaba la región de Nemea. Especialmente el Valle de Bembina. Incluso se hablaba de su control sobre zonas como Treto y Apesante. Y su reputación no era exagerada. Lo que hacía al león de Nemea verdaderamente temible era su piel. Su piel Ninguna arma, por poderosa que fuera, podía atravesarla. era invulnerable a cualquier ataque. A espadas, flechas, a cualquier ataque. Menuda pesadilla. Imagínate enfrentarte a una criatura así, sabiendo que tus armas son inútiles. Debió sembrar el pánico. Sin duda. La invulnerabilidad del león es un símbolo potentísimo. Podemos verlo como una representación de esos desafíos en la vida que parecen insuperables. Obstáculos que nos hacen sentir impotentes. Como un muro gigante que no podemos derribar. Pero bueno, para eso tenemos a Heracles, ¿no? Nuestro héroe no se achicó ante la amenaza. Se enfrentó al león en una batalla que se contaría durante siglos. Desde luego. ¿Ya? Y no fue una victoria fácil, ¿verdad? No, ni mucho menos. Al principio, Heracles intentó usar sus flechas. Pero rebotaron contra la piel impenetrable del león, claro. Tuvo que recurrir a su fuerza, a su ingenio, a su capacidad para improvisar. Y aquí hay un detalle que siempre me ha fascinado. Heracles usó su masa de olivo para combatir la ferocidad salvaje del león. Un símbolo de la civilización. Es una imagen llena de significado. Totalmente. Es como si la inteligencia humana se enfrentara a la fuerza bruta de la naturaleza. Y no olvidemos que esa masa de olivo también era un regalo de Atenea. La diosa de la sabiduría. Un detalle que nos recuerda que la fuerza bruta no siempre es suficiente. Me encanta ese detalle. Es como si el mito nos estuviera diciendo que incluso ante la fuerza bruta, la astucia y la inteligencia pueden ser nuestras mejores armas. Exacto. Pero bueno, sin desvelar el final, digamos que el enfrentamiento final se produce en la propia guarida del león. Un lugar oscuro, claustrofóbico. Un escenario perfecto para una batalla legendaria, Un espacio que simboliza la lucha interna de Heracles, sus miedos, sus dudas. pero también su determinación para superar la prueba. Y finalmente Heracles, usando solo sus manos, logra estrangular al león. Una victoria épica. Una demostración de fuerza y valentía increíbles. Pero la historia no termina ahí. No. Lo que hace Heracles a continuación es igual de importante. Decide usar la piel del león como armadura. Como trofeo de su victoria. Exacto. ¿No te parece un poco salvaje usar la piel de tu enemigo como vestimenta? Lo parece, sin duda. Pero en realidad ese gesto está cargado de simbolismo. Al vestir la piel de león, Heracles no solo está mostrando su triunfo, sino que está asimilando la fuerza de la bestia. La integra en su propia identidad. Es una imagen poderosa, como si dijera que podemos superar los desafíos y convertirlos en parte de nuestra propia historia. Y esa es la lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Sí, exactamente. Desde la que llevamos nosotros. ¿Qué desafíos hemos superado? ¿Cómo nos han transformado? Uf, Creo que necesitamos un momento para procesar todo esto. Es increíble cómo un simple mito puede contener tantas capas de significado, ¿verdad? sin duda. Y aún nos queda mucho por explorar. Retomando la historia de Heracles, me parece fascinante cómo este mito no se limita a una simple lucha entre el héroe y el monstruo. Sí, es como si hubiera capas de significado, como si estuviéramos hablando de una cebolla, ¿verdad? La imagen de Heracles con la piel de león. Va más allá de la simple victoria, ¿no? Es como si Heracles absorbiera la fuerza del león, la hiciera suya. No se trata solo de vencer un obstáculo. Exacto. Sino de aprender de él.
e integrar su esencia en nuestro propio camino. Esa resonancia perdura a través del tiempo, ¿no crees? Totalmente. Cada uno de nosotros enfrenta a sus propios leones de Nemea. Ya sean obstáculos personales, profesionales. O incluso esos miedos que habitan en nuestro interior. La historia de Heracles nos recuerda que podemos vencerlos. Y más aún que podemos aprender y crecer a partir de esa lucha. Hablando de Heracles, ¿cómo encaja esta victoria en el contexto de sus 12 trabajos? Pues fue su primer trabajo, lo que lo convierte en un punto de inflexión crucial. Esto era solo el principio, ¿verdad? Imagínate, un joven héroe enfrentándose a una bestia invencible, Una prueba de fuego. no solo de su fuerza física, sino de su coraje, su determinación, Vencer al león le otorga la confianza y la experiencia necesarias. para afrontar los desafíos que le esperan. Es como una iniciación, ¿no? El paso de la juventud a la madurez. De un simple mortal a un héroe legendario. Y esa transformación se refleja incluso en la forma en que Heracles es representado en el arte, ¿no? Antes del león es un joven impetuoso, después se convierte en una figura imponente Imbuida del poder y la sabiduría. que ha obtenido de su victoria. ¿Y qué hay de la reacción del rey Euristeo? Al fin y al cabo, fue él quien le impuso estos trabajos a Heracles. Pues imagínate la cara de Euristeo cuando Heracles aparece con la bestia muerta a sus pies. No podía creerlo. Estaba tan aterrorizado por la fuerza de Heracles que a partir de ese momento le prohibió la entrada a la ciudad. Tenía que presentar sus trofeos en la puerta. ¡Qué ironía! Euristeo pretendía humillar a Heracles con estos trabajos. Y al final solo logró aumentar su fama y su poder. Esa es la paradoja, ¿verdad? A veces nuestros intentos de controlar o reprimir a otros solo consiguen fortalecerlos. En lugar de debilitar a Heracles, los trabajos lo hacen más fuerte, más famoso, más legendario. Es una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas, Manuel. A veces la resistencia que encontramos nos hace más fuertes. Sin duda, Y no olvidemos el impacto que esta historia tuvo en la cultura griega, el león de Nemea se convirtió en un símbolo de fuerza, de ferocidad. pero también de la capacidad humana para superar la adversidad. Su imagen aparece en mosaicos, esculturas, vasijas, incluso en moneda. Un testimonio de la fuerza perdurable de ese mito, ¿verdad? Y de su capacidad para conectar con las personas a través del tiempo. Hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Desde los orígenes del león de Nemea hasta su significado simbólico y su impacto cultural. Pero, ¿hay algo más que podamos extraer de esta historia? Algo que podamos aplicar a nuestras propias vidas más allá de la simple idea de superar los desafíos. Buena pregunta. Creo que la clave está en la forma en que Heracles se enfrenta al león. No se limita a la fuerza bruta. Utiliza su inteligencia, su astucia, su conocimiento de la naturaleza, Construye una de las entradas de la guarida. lo que obliga a luchar en un espacio cerrado. Es un ejemplo de cómo a veces, para vencer a nuestros leones, necesitamos ser estratégicos. Planificar y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, No se trata solo de fuerza o coraje. sino también de inteligencia y estrategia. La próxima vez que nos encontremos ante un león de Nemea en nuestra vida, recordemos a Heracles. Que la fuerza bruta no siempre es suficiente. Y necesitamos usar nuestra inteligencia, nuestra astucia, nuestra capacidad de adaptarnos para salir victoriosos. Y quizá lo más importante, recordemos que podemos convertir esos desafíos en oportunidades. Para crecer, para fortalecernos y para escribir nuestra propia leyenda. De acuerdo. Y recordemos también que los mitos, como el león de Nemea, son un reflejo de nuestras propias inquietudes, miedos y aspiraciones. Nos hablan de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y nos recuerdan que al final, la valentía, la inteligencia y la perseverancia pueden prevalecer. Hemos exprimido al máximo la historia del león de Nemea por hoy. ¿Qué os parece? Habéis encontrado vuestro propio león en esta historia. Y más importante aún, ¿cómo pensáis enfrentarlo? Dejadnos vuestros comentarios y reflexiones. Y hablando de la huella que deja este mito, hay un aspecto que a menudo pasamos por alto: la importancia del contexto geográfico. La historia del león de Nemea no ocurre en un vacío, Claro, sino en un lugar concreto, con su propia historia y simbolismo. Los mitos griegos siempre están ligados a la geografía real. No son historias abstractas, Se desarrollan en lugares específicos. lo que les da una dimensión más tangible, más cercana a nosotros. El caso del león de Nemea, el lugar donde habita la bestia, no es casualidad, ¿no? No, para nada. Nemea era una región famosa por su fertilidad, De sus viñedos, sus exuberantes paisajes un símbolo de prosperidad y abundancia. y la presencia del león, esa criatura salvaje e incontrolable, rompe con esa armonía. Representa una amenaza para el orden natural, ¿no? Para la vida misma. Precisamente, el león con su piel impenetrable simboliza el caos, La fuerza bruta de la naturaleza. que puede desbordarse y destruirlo todo. Heracles, al enfrentarse a la bestia, se convierte en un defensor del orden. Un restaurador del equilibrio.
Y ese acto tiene un profundo significado simbólico, ¿no? Sin duda. Nos habla de la capacidad humana para domar lo salvaje. Para imponer el orden al caos, para proteger la civilización de las fuerzas que la amenazan. Un tema recurrente en la mitología y en la cultura humana en general. Hablando de cultura, ¿cómo se reflejó la historia del león de Nemea en el arte y la literatura de la época? ¿Dejó alguna huella visible? Pues la imagen del león y de Heracles luchando contra él aparecen en innumerables mosaicos. Esculturas, pinturas en cerámica, incluso en monedas, ¿Era un motivo popular? que se utilizaba para decorar templos, palacios y objetos cotidianos. Es como si los griegos quisieran tener presente esa victoria sobre el caos. Esa afirmación del orden y la civilización. ¿Y qué hay de la literatura? ¿Aparece el león de Nemea en algún poema o tragedia? La historia de Heracles y sus 12 trabajos, incluyendo el enfrentamiento con el león de Nemea, se relata en numerosas obras literarias, desde los poemas épicos de Homero Y Hesíodo. hasta las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. La figura de Heracles y su primer trabajo son una constante en la tradición literaria griega. Es fascinante cómo este mito ha trascendido el tiempo y ha seguido inspirando a artistas y escritores a lo largo de los siglos. Su poder narrativo sigue intacto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La historia del león de Nemea es un testimonio del poder perdurable de los mitos De su capacidad para conectar con las emociones humanas más profundas. y para ofrecernos lecciones atemporales sobre la valentía, la astucia y la lucha contra la adversidad. Y sobre todo nos recuerda que el ser humano siempre busca la forma de vencer sus miedos, de superar los obstáculos y de construir un mundo más ordenado y armonioso. Creo que es un buen punto para cerrar nuestra inmersión en la leyenda del león de Nemea. Sí, ha sido un viaje apasionante. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Hijo, recordad la próxima vez que os enfrentéis a un desafío Pensad en Heracles. y en cómo logró vencer a la bestia invencible. Quizás la solución no esté en la fuerza bruta, Sino en la astucia la estrategia. y la determinación de no rendirse jamás. Hasta la próxima, amigos de la mitología.